Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir que incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche ya, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, al corazón, que prepares nuestro corazón, Señor, como una tierra fértil, que en esta comienzo, Señor, de este curso podamos entender y que podamos aprender lo que se trata el servicio, Señor. ¿Qué se requiere para servir? ¿Qué se requiere para ser un buen servidor de Jesús? Señor, ayúdanos para escudriñar todo lo posible, Señor, entender todo lo posible, entender lo más que podamos. Ayúdanos con tu entendimiento, con tu sabiduría, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender todo lo que nos quieres decir, Señor, de manera personal. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es el carácter de un buen servidor. Ese va a ser el tema y ese va a ser lo que vamos a estar desarrollando en estas clases. El carácter de un buen servidor. Hay personas que tienen buen carácter, hay personas que tienen mal carácter, hay personas que ahí va más o menos su carácter, que han estado trabajando en él, pero qué importante es tener un buen carácter para todas las cosas que hagamos, no solamente, o sea, y más importante con el servicio, pero si lo piensa detenidamente, qué importante es tener buen carácter para todas las cosas que nosotros hacemos. A los que están en la escuela, los que trabajan, pues el trabajo, en casa, qué importante es tener un buen carácter con nuestros hijos en casa. Y que cuando los hijos nos vean llegar digan, ahí viene mi papá. Y no que digan, ahí viene, córrele, por el carácter que muchas veces tenemos nosotros los padres cuando llegamos de trabajar y que venimos todos frustrados a casa, ¿no? Entonces, qué importante es tener un buen carácter del Señor. Entonces, esta serie de enseñanzas que vamos a comenzar el día de hoy, nos vamos a enfocar en analizar este carácter que necesitamos. Los que tienen este carácter, pues bueno, a seguirlo perfeccionando. Los que no tienen este carácter, pues bueno, vamos a aprender y vamos a tratar de que cada uno de nosotros pueda desarrollar este carácter que debemos de tener para poder servir al Señor en medio de la congregación, en nuestra congregación local. Hay muchas personas que les gusta servir y que quieren servir. Hay personas que están listas para el servicio de la iglesia. Hay personas que les gusta ser servicial, que le nace ser servicial, que en todos lados, no solamente en la iglesia, sino que en todos lados les agrada servir y les agrada mover y les agrada quitar y les agrada poner. Tienen este don del servicio y qué bueno es que lo tenga, pero también tiene que ser perfeccionado y también de cierta manera tiene que ser ubicado este don. Hay personas que simple y sencillamente con el transcurso de los años o el transcurso de los meses dentro de la congregación se despierta esta inquietud por querer servir a Dios. En las diferentes áreas de la iglesia, muchas veces vemos que hay una necesidad aquí, que hay una necesidad allá. Y nosotros mismos estamos dispuestos a trabajar y levantamos nuestras manos y como dijo Isaías, heme aquí, Señor, yo iré. Yo estoy dispuesto, yo quiero hacerlo, yo quiero esforzarme por desarrollar este carácter que necesito para servirte, Señor. Lo primero entonces que tenemos que hacer y lo primero que debemos de analizar cuando nosotros queremos servir a Dios es cómo está nuestro carácter, cómo somos. ¿Cómo nos comportamos? El deseo de servir es una cosa, pero también está la otra parte, que necesitamos ser capacitados para hacerlo. Y aquí me surgen unas preguntas. ¿Puede servir una persona nueva quizás en el Evangelio para servir al Señor? Bueno, necesita ser enseñado. ¿Puede servir un no nacido de nuevo? Precisamente tratando de analizar el carácter de las personas,
¿Podrá una persona que no ha nacido de nuevo servir? ¿Todos califican? ¿Todos están aptos para este servicio? Son preguntas que, bueno, vamos a tratar de ir contestando conforme va avanzando o vayan avanzando las clases que tengamos. Muchos de nosotros quizás al principio vayamos a decir, no estoy apto para servir. No puedo servir por esta situación, por esta otra situación, porque me comporto de esta manera. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos tratando los asuntos y vamos corrigiendo, muy posiblemente al final del curso podamos decir, Señor, ya sé lo que se requiere, me voy a esforzar por alcanzarlo. Entonces, estas son preguntas, repito, que iremos contestando y que cada uno en su corazón de manera personal se va a ir contestando todas estas preguntas. Si estamos o no estamos aptos, si estamos capacitados o no estamos capacitados para servir apropiadamente al Señor, para serle útiles a Él. Entonces, para comenzar a contestar estas preguntas, le voy a pedir que me acompañe. Y vamos a estudiar una porción de la Biblia en Hechos 6, 1 al 7. Vicente, cuando daba el anuncio, comentaba acerca de este versículo. Y bueno, vamos de un versículo en esta porción, pero vamos entonces a analizarlo un poquito más. Aquí en esta porción de la iglesia encontramos o vemos a la iglesia primitiva. Y vemos un problema que había surgido precisamente en esta iglesia. Un problema es Hechos 6:1. ¿Sí estoy bien? Porque a veces les digo una cita con otra. Y a veces me pasa, aunque la tenga anotada aquí, les doy otra cita, pero bueno, Hechos 6:1. Estamos con la iglesia primitiva. Surgió un problema. Había crecido la iglesia y comenzaron los problemas. Había una situación que se tenía que solucionar. Y siempre sucede, siempre hay situaciones dentro de la congregación que se tienen que solucionar. Problemas que van surgiendo y situaciones que, bueno, son naturales que surjan y pues surgen pues porque va creciendo y porque existen necesidades que vamos a ir teniendo todos los días. Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar cómo solucionar ese problema. Entonces, en Hechos 6:1 habla acerca de la elección de los 7 diáconos. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problema. Por la multitud de personas había un problema. Y dice ahí en aquellos días. Entonces se está refiriendo entonces, repito, a la iglesia primitiva. Los días a los que se refiere son aquellos días de la llenura del Espíritu Santo, cuando comenzó a surgir toda esta iglesia después de que el Señor Jesucristo estuvo con ellos. Comienza esta iglesia, viene la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Estaba la iglesia avivada, estaba la iglesia, dice también que tenían todas las cosas en común. Había unidad, había pasión por el Señor, había ganas de servir al Señor. Y entonces hubo necesidades. En el segundo mensaje que Pedro dio, hubo 5,000 personas que se convirtieron, que se añadieron a la iglesia. No se sabe exactamente el número de los miembros, pero simple y sencillamente haciendo matemáticas con los números que tenemos aquí, que eran 8,000 varones, porque habla de varones. Ahora súmele la esposa y échele nada más unos 2 hijos. Tranquilo. Aunque sabemos que en aquellos años los hijos eran muchísimos, ¿no? Pero estamos hablando de una iglesia bastante grande, que en unos momentos surgió este avivamiento y este fuego del Señor, y la iglesia comenzó a multiplicarse de manera grande, exponencial. Mínimo eran aproximadamente, no sé, 35, 40,000 personas a las cuales tenían que atender.
a las cuales 12 varones que comenzaron la congregación tenían que atender. 12 apóstoles. Recuerden que Matías entró por Judas, eran 12 apóstoles que tenían que atender a todo este número de personas. Lógicamente hubo problemas, hubo necesidades que no se pudieron suplir porque eran pocos los que estaban sirviendo. Por esta razón fue que tuvieron muchos problemas y era de esperarse. Cada que la iglesia crece hay dificultades. Cada que la iglesia se extiende hay situaciones que se tienen que acomodar, que se tienen que tratar y que se tienen que arreglar. Es normal, es parte del crecimiento, pero pues lógicamente somos nosotros los que tenemos que solucionarlos. Entonces, por el número exponencial que hubo de crecimiento en la congregación, hubo problemas. Dice aquí, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. ¿Sí? Situaciones difíciles que comenzó con esto, con una murmuración. Algo muy común en la iglesia, murmuración, que no debería de ser, pero existe. Un problema que detonó la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Quisiera que analizáramos poquito esta palabra. ¿Qué es murmuración? La murmuración es conversar, fíjese bien, conversar en prejuicio de un ausente, de la persona que no está, la persona que no se puede defender. Eso es murmuración. Sinónimos de la palabra murmuración es rumor, es habladuría, cotilleo, que en otras palabras es chisme, comentarios, comadreo, conversaciones en perjuicio de una persona ausente, de la persona que no está. Esto era murmuración. Esto estaba sucediendo en aquella iglesia a la cual todos nosotros nos queremos parecer. Aquellas personas que tenían todas las cosas en común no estaban exentos de los problemas y de las situaciones que estaban surgiendo dentro de la congregación. Repito, cosas naturales que vienen con el crecimiento y más en el crecimiento tan exponencial que tuvieron ellos. Pregunta, ¿sucederá en la iglesia actual? ¿Qué me contestan? Ya con la sonrisita me dijeron todo. ¿Sucederá actualmente? Y bueno, si sucedía en la iglesia primitiva, ¿usted cree que no va a suceder en la iglesia actual? Cuando a veces estamos ya muy retirados de lo que deberíamos de estar. Claro que existen, claro que hay problemas de esta situación. Entonces, había un problema, había una situación. Y los apóstoles tenían que pensar en qué solución eficiente tenían que hacer o tenían que resolver. Porque si se equivocaban en la decisión que tomaban, en vez de un problema, iban a tener más problemas, iban a tener dos problemas. Porque si ponían a personas a cargo que no tuvieran lo suficiente ni en espiritualidad, ni en conocimiento, ni en relación con el Señor, en vez de crear una solución, iban a crear un problema mucho más grande. Por eso es que hay tantos problemas en muchas iglesias. Hay muchas situaciones difíciles que no se han podido solucionar en muchas iglesias o que se hacen mucho más grandes de lo que deberían de ser porque no hay personas capaces para solucionarlo. No hay personas enteramente capacitadas dentro de las congregaciones para ponerlos enfrente y para que lleven la carga de la congregación. Y es inevitable que los problemas surjan, esos vienen porque vienen. En todas las iglesias, sin excepción, no existe una sola congregación que no tenga problemas. Y lo vemos en esta iglesia primitiva que era un ejemplo a seguir o que es un ejemplo a seguir.
Todas las iglesias tienen entonces esta problemática, pero depende de los que dirigen la iglesia de solucionarlo de la manera más sabia o crearse más problemas dentro de la misma congregación. ¿Sí? Pastores y líderes, comenzando con ellos, tienen que estar capaces y poner gente capaz para que pueda solucionar entonces las cosas espirituales y la problemática normal que sucede dentro de la congregación. Personas capaces de gobernar a personas. Personas con tacto, personas con entendimiento, personas con sabiduría, personas responsables que tienen que aprender cómo gobernar la iglesia, juntamente con las personas que están dirigiendo. Así como los pastores y líderes son responsables, también los diáconos son responsables de cómo llevar las situaciones y de cómo hablar y cómo comunicarse con las personas, cómo apagar los problemas, aquellos pequeños incendios. ¿Qué hubiera pasado en los incendios de Los Ángeles? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido la capacidad de una respuesta mucho más rápida, o que simple y sencillamente los hidrantes, que donde debería de salir agua, hubiera salido agua? En muchos de ellos no salió. ¿Qué hubiera pasado? Quizás las cosas hubieran sido muy diferentes a las que tenemos actualmente. Entonces, cuando hay capacidad dentro del grupo de servicio para solucionar los problemas o para una respuesta rápida, los problemas se van a ser mucho más pequeños. Vamos a tener mucho menos situaciones difíciles dentro de la congregación. Vamos a pensar que hay un problema, como un ejemplo muy sencillo, un problema parecido o un problema igual al que sucedió en la iglesia primitiva. Vamos a suponer que ese mismo problema existe dentro de nuestra congregación. Murmuración dentro de la congregación. Y recordemos que murmuración significa conversación en perjuicio de un ausente. Entonces, vamos a suponer que esto se desarrolló dentro de la congregación como un ejemplo. Comienza la murmuración y una persona se une y otra persona también, y comienza este problema a crecer dentro de la iglesia. Y aquella persona que se puso como servidor para que precisamente pudiera solucionar todo este tipo de situaciones, que pudiera ser de ayuda para la solución, en vez de ser ayuda, se convierte también en un problema. ¿Pasará dentro de la congregación eso? Personas que no tienen la capacidad de servir, que cuando surge un problema de estos, en vez de ser parte, repito, de la solución, se convierte parte del problema. Mis hermanos, cuando a cada uno de ustedes les toque servir, y cuando vengan aquellos días en donde tengas ya la capacidad de servir, tu participación y las cosas que tú hagas deben de ser una solución y no deben de ser un problema. Debemos de ser parte de la solución, no parte del problema, y mucho menos el que origine los problemas. ¿Por qué muchas veces los tantos servidores, líderes, las personas que están al frente, por qué se convierten en un problema? Precisamente porque no tienen la capacidad de servir. No tienen lo que se requiere. Por eso decía al principio, ¿podrá una persona recién llegada a servir en la congregación? ¿Podrá un nacido de nuevo no servir en la congregación? ¿Podrá una persona que no es llena del Espíritu de Dios servir en una congregación? ¿Cómo van a poder ser parte de la solución si no tienen los elementos para solucionar? Entonces, qué importante es capacitarnos. Y esa es la intención que tenemos, que cada uno de nosotros sea capaz de poder ser una solución y no un problema en esta congregación. Estamos aspirando a lo más alto de la capacidad que podamos nosotros dar y que podamos nosotros tener.
para que la iglesia crezca de manera sana, para que la iglesia crezca no quiero decir sin problemas, pero con la menos cantidad de problemas. Debemos de tener la capacidad de ministrar, ¿sí?, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si hay una murmuración, tenemos que tener la capacidad de pararla. Tenemos que tener la capacidad de enfrentarla. Tenemos que tener la capacidad de confrontar todo este tipo de situaciones. Para poder hacerlo, debemos de estar llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos de su espíritu, llenos de conocimiento, para poder precisamente ser parte de la solución. Y además, debemos de ser parte de la solución de los problemas, pero también de las necesidades de la iglesia. Hay muchas necesidades. Y ahorita simplemente con el cambio de auditorio o el cambio de la carpa al auditorio, vemos una infinidad de cosas que tenemos que hacer, que no hacíamos anteriormente. Se nos duplicó el trabajo. Y qué bueno, ¿no? Ahorita estuviéramos en la carpa así, temblando de frío. Pero son problemas que van surgiendo con el crecimiento, pero son problemas que debemos de solucionarlo. Hay servidores, desgraciadamente, que lejos de ser una solución, se convierten en la razón del problema o en un problema por diferentes situaciones y por diferentes causas. Ejemplo, impuntualidad. ¿Qué problema es cuando tú delegas o que estás confiando en una persona, pero no llega y no llega y no llega y no llega? Tú ya descansaste en que todas esas cosas se van a solucionar, pero no están solucionadas. Es un problema. Irresponsabilidad. Son incapaces de seguir instrucciones. Como ellos sirven y tienen autoridad, quieren hacer lo que ellos quieren. No se dejan manejar, no se dejan enseñar. A muchas de estas personas, lejos de que ellos cuiden a los demás, tú tienes que estarlos cuidando a ellos. No se vaya a sentir. Hay personas que todavía dentro del servicio se sienten de cualquier cosa, o sea, se lastiman en su corazón, pero por situaciones a veces muy sencillas, cosas que a veces nada más es pasarlo de largo y seguir adelante. Lejos de ser una solución, se convierten en una carga y un problema. Recuerdo a un pastor que decía que cuando Moisés se cansaba, había quien le levantara las manos. Y decía este pastor, dice, yo necesito que me levanten las manos, no que se me cuelguen todos. No quiero traerlos de todos colgados detrás de mí. No, levántenme las manos, ayúdenme a trabajar. Sean parte de la solución y no el problema de la congregación. Muchas personas son berrinchudas y están sirviendo. Y podríamos seguir así con un montón de adjetivos y se nos darían aquí las 9 y no terminaríamos. Pero es una realidad. Personas que tienes que estar detrás de ellos cuando deberían de levantar nuestras manos. ¿Sí? Tiene uno que estarlos cargando y llevarlos en los hombros. Que en muchas ocasiones a veces es necesario con muchas personas. Es necesario echarles la mano, es necesario levantarlos, es necesario darles ánimo y inyectarles esa energía que necesitan o ese toque de parte de Dios que necesitan para salir de una situación, y se entiende y sucede, pero no cada domingo. Dice la Biblia que cuando Ana estaba delante de la presencia del Señor y le pedía por su hijo y le pedía por su hijo, y dice ahí que estaba postrada y que estaba orando y pidiéndole al Señor que le otorgara a un varón. Pero dice ahí que cuando ella se levantó no estuvo más triste,
¿Sí se recuerda esa parte de la Biblia? No estuvo más triste. O sea, no llegó el próximo domingo y otra vez. No llegó otra vez el próximo domingo y otra. No duró un mes y otra vez. Fue con la presencia del Señor, dejó lo que tenía que dejar ahí, hizo su petición, se levantó y se fue. Y dice ahí, y no estuvo más triste. Mis hermanos, necesitamos madurar, necesitamos alcanzar estos niveles de capacidad, de madurez, de entendimiento, de espiritualidad para poder servir en la casa del Señor. Sabemos que todas estas cosas pueden suceder, pero cuando son cuestiones de cada domingo, una situación, y cada vez que se les encarga algo, es una situación, una situación, una situación, entonces pues no estamos listos para servir. Si esto es una costumbre en nosotros, no estamos listos para servir. No somos confiables, porque somos parte del problema y no una solución. Ahora, ¿cuál era la raíz de la problemática que tuvieron en la iglesia primitiva? ¿Por qué se inició la murmuración? Dice en la última parte del verso 6:1, bueno, vamos a leer un poquito arriba, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese es el problema real. Pues de ahí surgió la murmuración. Viudas griegas que tenían otro idioma, que eran cristianas, que habían creído, pero que tenían otro idioma, estaban siendo desatendidas. Y por el relato da la impresión de que las viudas hebreas, las judías que hablaban hebreo, estaban siendo atendidas por la descripción del relato. Pienso yo, y me quedé pensando un poquito en esto, y bueno, creo yo que era pues, de cierta manera muy normal que una situación así se hubiera presentado, porque en una multitud tan grande, en donde la gran mayoría hablaba hebreo y la minoría hablaba griego, pues era más fácil atender en tu idioma que atender un idioma que no tenías. Y a veces hacemos fiestas nosotros y tenemos a los de puro español, tenemos a los de puro inglés y a medias a los bilingües. ¿Cierto o no es cierto? Y los bilingües un ratito allá y un ratito acá. Pero los de español no se riman con los de inglés porque no entienden, y los de inglés no se riman con los de español porque no entienden nada. Bueno, sí, ya ahorita ya entendemos todos, ¿no? Pero es algo muy marcado y es algo muy normal. A veces, en alguna reunión vemos a 2 o 3 que solamente hablan inglés. Y digo, ¿qué le platico? ¿Cómo me acerco? Bueno, ese soy yo, ¿no? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo entablo una conversación si no entiendo exactamente o si no me puedo expresar como yo quisiera para atenderlo, para poder platicar y dialogar una buena conversación? Probablemente esto era lo que había pasado. No era simple y sencillamente que los hicieran menos, era una falta de atención porque no había la capacidad para atender a tantas personas. Ese era el problema. Entonces había que solucionar esta situación. Dice ahí el 2, los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Dice aquí, los 12. En este punto, los 12 habían atendido todas las situaciones que habían venido anteriormente. De toda la congregación, los 12 estaban para allá, andaban para acá, iban para allá, se regresaban, se desvelaban, atendían, hacían todo lo que podían. Los 12 estaban atendiendo esta situación, pero se vieron rebasados. Ya no pudieron. Y yo creo que muy probablemente empezaron a ver esta situación hasta que se salió de control. Problemas en la congregación. Nosotros en la congregación comenzamos, siempre digo 4 familias, pero tenemos una persona que representa una quinta familia. Pero siempre digo 4, pero en realidad pudiéramos decir 5, ¿verdad? Pero desde ese primer día hemos estado todos nosotros haciendo todo.
que quita, que pon, que compra, que ve, que ayúdame, vamos a construir, vamos a quitar, ya se rompió, hay que reemplazarlo, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que ir a atender, y hay que ir a estudiar, y hay que... Todo lo comenzamos a hacer nosotros. Pero bueno, vimos el punto en donde nos quedamos rebasados. Simple y sencillamente, al entrar a este lugar nos vimos rebasados con todas las actividades y todas las cosas que se necesitan hacer para que la iglesia funcione bien. Es el mismo problema, la misma situación. Yo espero que no haya surgido murmuración por las situaciones, ¿verdad? Pero si no hacemos algo, algo va a suceder. Necesitamos, por eso comenzamos, decimos, ¿sabes qué? Tenemos que comenzar a multiplicarnos, tenemos que comenzar a delegar, tenemos que comenzar a capacitar gente para que nos ayude a llevar y hacer la obra del ministerio. Ha llegado ese momento y necesitamos que nos ayuden, pero necesitamos que sean eficientes. Necesitamos ser eficientes en todo el trabajo que necesita la obra del Señor. Anteriormente los 12 hacían todo, ahora ya no pudieron. Nosotros ya no podemos. Necesitamos de su ayuda en todas las áreas, de la congregación. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra justo aquí dice aceptable en la traducción. No es aceptable. No está bien. Es lo que estaba tratando de decir aquí los apóstoles. No está bien que dejemos nosotros la administración para servir a las mesas. No está diciendo o no le está dando un orden de importancia o no está degradando el servicio de servir a las mesas, del diaconado, no lo está simplemente diciendo que es algo menor, que no están ellos dispuestos a hacer o que ya no deben de hacer. No, es simple y sencillamente es cuestión de orden. Sí, porque es mucho más, es mucho más, ¿cómo decirlo? Valioso lo que es la administración hacia las personas que a veces el servir a las mesas. Y no crean que o no piensan que los discípulos estaban diciendo, pues ya se les había subido o que ya no querían participar de esto, ¿no? Ellos ya nomás se querían dedicar a la pura palabra. No es así, porque a veces, muchas veces, esto se piensa dentro de la congregación o en muchas personas piensan que esto viene por esta situación. Es que ya no quieren trabajar o es que ya no quieren hacer esto, es que ya se les subió. Y no es así. Es simple y sencillamente porque es mucho más valioso estar atendiendo a las personas que estar sirviendo o que estar moviendo, que estar quitando, que estar limpiando. Entonces, para que todo esté atendido y para que todo funcione, necesitamos ayuda. Hay ocasiones que personas hacen este tipo de comentarios y bueno, eso es un indicativo para pensar y decir, no está listo para servir. Si hay una persona que piense de esta manera, dices, bueno, no está listo. Si hay una persona que dice, ¿por qué yo tengo que ir o por qué yo lo tengo que hacer? Porque a mí, yo no quiero limpiar, a mí no me gusta andar limpiando, quizá, por ejemplo, los baños, yo no quiero ir a limpiar los baños. Si hay una persona que piensa de esta manera, no está apta todavía para servir. A mí pónganme a recibir a las personas. Con mi sonrisa encantadora yo los voy a recibir muy bien. Si hay alguien que piense de esta manera, no está listo. Nosotros lo hemos hecho por años, créamelo, por muchos años. Bueno, lo que va de la congregación van 2 años, pero atrás tenemos más de 20 años sirviendo. Muchos años haciendo este trabajo. Y ahora es necesario hacer un cambio. Si hay alguna persona que quiera servir,
pero que percibe como algo denigrante el ir a limpiar un baño, el ir a recoger, el venir a aspirar, el ir y revisar todos los botes de basura, si le encuentra algo denigrante a este servicio, no está listo para servir. Si le encuentra algo denigrante para el hecho de decir voy a servir a las mesas, no está listo para servir. Y ya podemos empezar a contestar, ¿no? En nuestro corazón, ¿estoy apto o no estoy apto? ¿Me gusta solamente servir en donde me veo, en donde puedo ser protagonista? ¿O me gusta servir o quiero servir en cualquier área de la iglesia que se necesite servir? Cada quien se puede ir contestando, cada quien puede ir haciendo su cuestionario y decir, ¿soy apto o no soy apto? Incluso de los que ya tenemos mucho tiempo también sirviendo. A veces perdemos un poquito la brújula de cómo queremos hacer las cosas. Tenemos que estar dispuestos a todas estas situaciones, a todas estas necesidades que tiene la iglesia. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice ahí, buscar entre nosotros, buscar entre vosotros. Los problemas de la congregación local se deben de atender con la congregación local. Les dijeron ahí los apóstoles, busquen entre ustedes. No les dijo, vayan a buscar a las diferentes naciones, vayan a buscar a tal lugar, vayan a buscar a que entre los del mundo. No importa, gente capaz, con título, que tenga un buen desempeño, que sepa manejar el personal. No, dice, busquen entre ustedes. Todo lo que nosotros hagamos o las necesidades que vayamos teniendo de administración, de atender a una persona, de limpieza, de mover una silla, tenemos que solucionarla nosotros. Económicas, tenemos que solucionarla nosotros. Tenemos que desarrollar tal amor por la congregación que veamos como las necesidades de la congregación, como las necesidades de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar, para que las cosas funcionen. Por eso les dijo, busquen entre ustedes. ¿De dónde van a salir? De la congregación, de la misma iglesia, es donde se deben de suplir todas las necesidades. ¿Qué necesidades tiene la iglesia? Financieras, de trabajo, de limpieza, ayudar en diferentes áreas. Necesitamos maestros, se necesitan atención de persona a persona, administración de la palabra. Todas estas necesidades las tenemos dentro de la congregación. Todas y cada una de ellas necesitamos. Tenían que escoger a 7. El trabajo de los 7 diáconos que iban a escoger incluía todo esto: servir a las mesas. Servir a las mesas. Ellos, además de que manejarían la alimentación de las viudas y el cuidado de las viudas, también iban a manejar dinero, también iban a manejar la administración a las personas, también iban a manejar y estar viendo las necesidades que existían en general. Era un trabajo mucho más arduo, mucho más extenso que solamente ir a alimentar a alguien o ir a darle una porción a alguien de alimento, que como comentaban aquí. Era un trabajo mucho más extenso. Iban a manejar muchas cosas, iban a manejar dinero. Por eso es que necesitaban ser personas aprobadas por Dios. Personas capaces, personas enteras, personas de buen testimonio. Ellos estaban buscando a 7 varones, entonces, con 3 características principalmente, que de ahí se detonan todas muchas más cosas que debemos de tener todos nosotros.
Estos 7 varones dice aquí que tenían que tener buen testimonio, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, y que también tenían que ser llenos de sabiduría de parte de Dios. En estos 7 se iba a descansar, o se iba a depositar toda esta responsabilidad. Buen testimonio, uno de los primeros requisitos que debemos de tener. Buen testimonio. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Qué es ser una persona de buen testimonio? A ver, ayúdenme. ¿Qué es ser una persona de buen testimonio? ¿Qué se le viene a la mente? Que no murmure. Que nadie tenga nada a decir. Y no porque esconda, sino porque no lo hace. Porque no se saben esconder muy bien todas las cosas. Y nadie tiene que decir nada, pero no quiere decir que esté limpio, más bien no lo han cachado. Que nadie tenga nada que decir de ti. El buen testimonio será que hable bien. Un varón de buen testimonio será una persona que se dirige bien a su esposa, que le habla bonito. O la esposa que le habla bonito a su varón, que le habla bien a los hijos, que tiene buena estima en la colonia, dentro de la familia, que todos lo respetan por ser una persona íntegra, porque no miente, porque su palabra es honesta, porque su palabra es sí, porque siempre llega puntual, porque siempre cumple con lo que se le pide. ¿Será esto ser un varón de buen testimonio? ¿Qué piensa? Varones de buen testimonio. Sin calumnias, sin quejas, sin murmuración, sin chismes, sin perversiones, honesto, trabajador, hasta guapo. Si no es cierto, eso no vale. Puede decir, no, pues ya estoy descalificado, ¿eh? Pero todas estas cualidades que tienen que ser parte de una persona de buen testimonio. También dice, lleno del Espíritu Santo. Imagínese una persona que no sabe discernir lo que está sucediendo y está sirviendo en la congregación. ¿Cómo va a poder entender lo que sucede si no tiene la llenura del Espíritu, si no lo puede comprender? ¿Cómo va a poder entender la necesidad de una persona? Y fíjese, en muchas ocasiones no necesitas vivir todas las cosas y todas las tragedias que a veces suceden en la vida. No necesitas vivirlas para poder ministrar a una persona. El Espíritu Santo te dice cómo hacerlo. ¿Qué palabras decir? ¿Qué palabras tocar? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaba y nos llenaba y nos revelaba todas las cosas necesarias para la obra del ministerio. Por eso es que necesitamos ser personas para poder servir a las mesas, ser llenos del Espíritu Santo. Y cabe señalar, entre paréntesis, requisitos para servir a las mesas. La palabra diácono significa simplemente el que sirve o uno que sirve. Nada más. A eso se estaba refiriendo. Estas son las necesidades principales o las cualidades principales que debería de tener una persona que sirve. Lleno de sabiduría, dice aquí también. Uno de los requisitos fundamentales para poder servir en la congregación. Lleno de sabiduría. Y hago la misma expresión. ¿Cómo va a poder una persona ministrar a alguien si no conoce la palabra? ¿Cómo le va a poder dar el consejo bíblico si no la conoce? Cuando dice la Biblia que no nos preocupemos por lo que habremos de decir,
sino que el Espíritu nos revelará todo lo que tengamos que decir. No habla de que no conozcamos la palabra, porque si no, ¿de dónde se va a agarrar el Espíritu para refrescarnos y para recordarnos todas las cosas que tenemos que decir? No, tenemos que estudiarla. Tenemos que estar empapados, tenemos que conocerla, tenemos que estar escudriñando. Ahora que vamos a estar estudiando Efesios, ¿cuántos ya leyeron Efesios completo? No levante la mano. Pero es una epístola que se lee en 6 minutos. 6 minutos, 7 minutos. A los lentos de la lectura, 10. Pero no pasa de 10 minutos la lectura desde el principio a fin de los Efesios. ¿Cuántos ya la leyeron? No levante la mano ni me haga caras. Necesitamos escudriñar, necesitamos esforzarnos, necesitamos aprender, necesitamos ser llenos de sabiduría de parte de Dios para poder servir a las mesas. Dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo se fija cómo hace todo un complemento, todo unos trabajando en un área, otros trabajando en otra área? Es un trabajo completo dentro de la congregación, como debe de funcionar. Unos atendiendo una cosa, otros atendiendo otra cosa, otros atendiendo otra cosa, como un engranaje perfectamente bien aceitado que trabaja. Trabaja. Tú entiendes de máquinas. Si hay algo que se sale de tiempo, truena la máquina. Si hay por ahí un hermanito que anda saliéndose fuera de tiempo, va a causar problemas dentro de la congregación, porque no tiene la capacidad de funcionar adecuadamente. Entonces, tanto los diáconos como los ministros, como los pastores, como toda la gente que participa dentro de la congregación, cuando están llenos del Espíritu Santo, cuando tienen conocimiento de la palabra y cuando las 3 cosas básicas: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos en la palabra. De esta manera podemos trabajar. De esta manera podemos llevar la congregación. De esta manera podemos hacer que crezca. Bueno, el Señor da el crecimiento, pero podemos funcionar en lo que Dios vaya depositando con nosotros. Porque lo que nos dé, lo vamos a saber cuidar. Lo que nos dé el Señor, vamos a saber cómo trabajar con ello. Sí, entonces necesitamos estar bien aceitaditos para poder funcionar dentro de la congregación. Dice el 5. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, los ordenaron para el ministerio. Impusieron las manos sobre de ellos y dedicaron todo este trabajo que era de servir a las mesas y todas las cosas que ya les comenté, les dedicaron a ellos para que funcionaran. Personas capaces, personas que sabían lo que iban a entrar, a lo que iban a hacer. Y la iglesia comenzó a funcionar. Y la iglesia comenzó a multiplicarse y la iglesia comenzó a crecer, aún todavía más de lo que ya había crecido. El 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la iglesia trabaja bien, cosas grandes pasan, mis hermanos. Cuando cada uno de nosotros hace la labor que se le encomendó, las cosas funcionan y las cosas caminan. Necesitamos ser capaces. Y si no tenemos esa capacidad, necesitamos buscarla y necesitamos procurarla. Cada día estudiando, cada día creciendo, cada día esforzándonos, cada día haciendo los cambios necesarios o los cambios que el Señor nos va mostrando en nuestro compromiso que vamos adquiriendo día a día.
Irlos haciendo a un lado, irlos haciendo a un lado. Para terminar, me gustaría que viéramos nada más brevemente algunas de las cualidades que tenían estas personas que iban a servir a las mesas, que iban a ser diáconos. Y repito, la palabra diácono es el que sirve. No tenía ningún título de esto, título de aquello, título de lo otro. No estaba encargado o era la cabeza, no, era el que sirve. ¿Sí? Hechos 6, 8, ahí enseguidita. Les leo la Nueva Versión Internacional. Arresto de Esteban. Esteban, uno de los que fueron escogidos, que decía ahí lo que leímos hace un momento, que estaba lleno de fe y lleno del Espíritu de Dios. Dice Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Fíjese las cualidades de este hombre. El que servía a las mesas, repito, lleno de gracia y del poder del Señor, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso digo, ¿quién dice que es denigrante servir a las mesas? ¿Quién dice o quién se atreve a decir que el mover, el quitar, el poner, el limpiar es algo denigrante? Es un trabajo que ellos hacían. Es un trabajo que se les había dedicado a ellos. Y dice aquí, grandes prodigios y señales hacia ante el pueblo. Un hombre que había sido escogido para el diaconado, que cumplía con esos requisitos, esas tres cosas básicas que les estaba comentando hace un momento. Sigue diciendo ahí el 9, discutían discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, y de Cilicia, y de la provincia de Asia. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que Esteban les hablaba, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Fíjese la capacidad. La capacidad de discernimiento de espíritu, la capacidad para no perder el control, porque después podemos seguir leyendo y le recomiendo que lo lea en casa, cómo fue acusado falsamente y esperando, dice ahí más adelante que esperando que cuando lo acusaron, estaban esperando que él respondiera algo, y dice que todos fijaron la mirada en Esteban, y dice ahí que vieron como la cara de un ángel. Imagínese el impacto, imagínese la espiritualidad, imagínese la llenura de Esteban como para que impactara de esta manera a las personas. Repito, uno de los que servía a las mesas. Un hombre capaz, un hombre lleno de fe, un hombre que no le tuvo miedo a las acusaciones, no le tuvo miedo a la muerte. Y aún así, en medio de cuando estaba agonizando, que lo apedrearon, les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con un carácter ecuánime, con un carácter dócil, que aún ante las ofensas no reaccionó mal. Y a veces nosotros, es complicado decirlo, pero a veces nosotros que estamos sirviendo nos hacen una cara y luego, ¿qué trae este? Que no sabe quién soy yo. Mira, aquí dice aquí, servidor. Y ahí lo estaban apedreando y le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué lejos a veces estamos del servicio, verdaderamente del compromiso que debemos de tener, y que lo vemos plasmado aquí en estos ejemplos. Otro, ya para terminar el último, Hechos 8:6. Felipe en Samaria, otro de los que fueron escogidos. Dice ahí, vamos a leer desde el versículo 4. Hechos 8,
4. Ay, no. Felipe en Samaria, dice ahí. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Habían sido dispersados e iban predicando la palabra. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que le realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Otro de los que fueron escogidos para servir a las mesas. Si se fija, mi hermano, el impacto que puede ser o el impacto que debemos de tener cada uno de nosotros que los que servimos al Señor. En cualquier área, mi hermano. No por el hecho de que vayamos a estar limpiando en un baño, por ejemplo, o que vayamos a estar limpiando aquí. Eso no quiere decir que se va a acercar una persona y que vamos a poder platicar y que vamos a poder ministrar y que vamos a poder hablar y que va a poder pasar grandes cosas, prodigios y señales y vamos a poder provocar algo positivo en el corazón de las personas, que se nos acerquen en donde quiera que estemos. Sea limpiando o sea ministrando, sea recibiendo a la gente o sea allá atrás, en donde no se nota y donde no se ve. Cualidades que cada uno de nosotros debe de tener y debe de desarrollar. Déjeme leerle nada más una pequeña porción al principio de Hechos 8:26. El mismo Felipe dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué necesitaba Felipe para poder escuchar al ángel del Señor? Necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, cualidades que debe de tener. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y dice aquí, se levantó y fue. Nada más. No le dijo qué iba a hacer. Ya después le está diciendo, le va dando instrucciones. Acércate a ese carro. Y él, al acercándose al carro, escucha lo que está leyendo este eunuco etíope. Y usted conoce la historia de lo que viene después. El eunuco es bautizado por Felipe. Pero todo comenzó porque tenía la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, para poder servir, mis hermanos, necesitamos ser dóciles, necesitamos tener buen testimonio, necesitamos saber escuchar al Espíritu Santo y necesitamos también conocer la palabra, porque Felipe, ¿cómo le iba a hablar? ¿Cómo le iba a explicar lo que estaba leyendo este etíope? ¿Cómo lo iba a desarrollar si no hubiese conocido la palabra, por ejemplo? Porque pudo hacer todo lo que tenía, o todo lo que hizo. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque estaba lleno, porque conocía a Dios, porque conocía la palabra. Así que mis hermanos, vamos a parar aquí. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a orar. Yo creo que muchas cosas han estado viniendo ahorita a su mente, ¿no? Estoy apto, no estoy apto. Tengo unas cosas, pero no tengo las otras. Yo espero que cuando terminemos este curso todos estemos llenos completamente como para poder servir a Dios con firmeza, con soltura, con eficacia, con el Espíritu de Dios. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque hablas claro, Señor, porque nos enseñas, nos ministras, porque nos dices qué hacer. Nos dices exactamente lo que necesitamos, Señor. Y también vamos a ver en el futuro cómo podemos alcanzar todas estas cosas, Señor. Cómo podemos desarrollar
un carácter, Señor, dócil, un carácter afable, una persona de buen testimonio. ¿Cómo podemos llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor? Y también, Señor, ayúdanos a desarrollar nuestra capacidad intelectual, a desarrollar nuestra capacidad de entendimiento de las Escrituras, de memorizar las Escrituras. Señor, ayúdanos. Te damos las gracias, Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros. Que si estamos aquí es porque nos interesa, Señor, aprender. Nos interesa, Señor, servirte. Nos interesa crecer. Ayúdanos a crecer, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú vayas labrando la tierra, Señor. Para que tú vayas quitando todas las cosas, toda esa maleza que a veces existe en nuestro corazón y en nuestra mente y que no nos deja ver los frutos, Señor. Ayúdanos a limpiarnos. Necesitamos ser limpios, necesitamos que nos limpies, Señor. Para que el día de mañana, Señor, demos fruto al 100%. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, henos aquí, Señor. Estamos dispuestos a trabajar, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, pues llegamos al final. Como les repito, esperen instrucciones. Voy a ver de qué manera puedo hacerlo, qué día. Pero espera instrucciones y vamos a llevar este tema como una clase independiente algún otro día que tengamos disponible, ¿ok? Que le vaya bien. Me da gusto verle y espero verle el próximo domingo sin falta. Que les vaya bien.